Relatos de terror. Suscríbete al canal. El árbol del colgado. Corría el año de 1911. En esos tiempos, la revolución ya estaba en todo su apogeo. Las fuerzas revolucionarias se extendían a lo ancho y largo del país mexicano. En el norte hacía ruido Pancho Villa y su ejército del norte. Y en el sur, ni se diga, don Emiliano Zapata hacía de las suyas con su ejército. Las cosas no andaban nada bien. Habían surgido varios grupos que, aprovechando la bola, se dedicaban al robo de ganado y al asalto a las diferentes diligencias. Eran viles ladrones que aprovechaban la revolución como su bandera. Al pueblo de mi abuelo había pasado ese grupo de bandidos. Cuenta que en esos tiempos las casas eran de adobe con techos de paja o tejas. Recuerda mi abuelo que al ser tomado el pueblo en varias ocasiones, como protección, la gente hacía algún hueco en las paredes por medio del cual sacaban el rifle sin necesidad de abrir la puerta y por el cual disparaban al que osara ingresar a la casa. Aunque no era una solución total, servía de mucho, aunque sea para ahuyentar a los delincuentes. Aquellos bandidos habían causado muchos destrozos, ya que cuando ingresaban a una casa por lo regular mataban a todos, saqueaban el lugar y violaban a las mujeres. Algunas corrieron con suerte y eran robadas por aquellos bandidos, quienes se las llevaban consigo. En varios poblados la gente ya estaba organizada y en reuniones se ponían de acuerdo en cómo reaccionar ante estos bandidos. En cierta ocasión llegaron al pueblo de mi abuelo un aproximado de 30 jinetes. No se sabía si era gente buena o mala, pero la gente ya sabía qué tenía que hacer. Y cuando aquellos hombres entraron al pueblo, la gente se empezó a dividir en grupos y atraían a los hombres a la cantina, donde eran recibidos por varias jóvenes que servían para distraer la atención de aquellos hombres. Si se trataba de gente mala, decidían quedarse a beber y disfrutar de la compañía de las jóvenes. Mientras el pueblo, en los alrededores, se agrupaban y armaban para hacerle frente a los intrusos. Así fue en esa ocasión. Aquellos hombres llegaron con gran euforia y al ver a las jóvenes tan bellas y al probar las bebidas alcohólicas, los hombres sacaron fuera todas sus energías. A las pocas horas ya casi todos andaban borrachos. Ese fue el momento en que una multitud de gente entró hacia aquel lugar. En ese tiempo la gente era muy respetuosa. Los más ancianos del pueblo decidieron realizar un pequeño juicio sumario. Después se les sentenció a morir en la horca. La multitud de gente acompañó a los bandidos hasta la entrada al pueblo. Recuerda mi abuelo que en la entrada al pueblo había varias hileras de árboles de roble, una a cada lado del sendero. Aquel lugar fue lo último que vieron los ojos de aquellos bandidos. La vista era macabra. El sendero era de terracería que abarcaba unos 10 metros de ancho. A los lados los árboles frondosos, verdes, en sus ramas colgaban los cuerpos de los infelices, mismos que se balanceaban de un lado a otro por el aire, que en ese momento se desató, como queriendo acallar la conciencia de la plebe. Esto fue historia para poner en contexto lo que se vive en la actualidad. La gente que transita ahora en sus sendos autos nuevos no es ciega a los acontecimientos sucedidos en aquellos años. Recuerda Eder que circulaba en su camioneta 4x4, que una tarde venía del pueblo vecino acompañado de su pequeño hijo. Ya la oscuridad de la noche se hacía presente. Cuando estaba por llegar a la entrada del pueblo, pudo ver a lo lejos una multitud de gente que castigaba a unos sujetos. El castigo era demoledor. Los golpes, palazos y latigazos eran brutales. Eder veía esto con asombro, a lo lejos, mientras pensaba: en el pueblo la gente es tranquila. ¿Por qué golpea a esas personas? ¿Dónde está la policía para impedir esto? Cuando más se acercaba a bordo de su camioneta,
pudo ver que la multitud de gente enardecida vestían con ropas de épocas anteriores. Cuando casi llegaba hasta donde aquella gente hacía alboroto, una gran polvadera se levantó con el ventarrón de aire que se desató. El parabrisas se nubló por unos segundos y una vez que volvió todo a la calma, todas las personas habían desaparecido. Ya no había nadie en el lugar. Todo permanecía en calma y la carretera estaba despejada. Eder pensó que había sido una visión, o tal vez eso que vivió fueron aparecidos, reviviendo los hechos sucedidos en el pasado. La realidad es que en la entrada a aquel pueblo se han visto sucesos paranormales. Las energías de la gente que vivió en otras épocas reviven acontecimientos pasados. Es como si viajaran en el tiempo. Por eso, aquella avenida es conocida como la del Árbol del Colgado, nombre obtenido de los macabros hechos sucedidos en el pasado.